La primera ponencia la dará David Meléndez Cano, que será de geolocalización y un señor llamado Kalman. Disfruten. Adelante, David. Venga, pues muy buenas a todos. Bueno, lo primero, gracias por invitarme a este congreso virtual benéfico en el que, bueno, pues he tenido la oportunidad de romper el hielo, ¿no? Entonces, bueno, esta charla va bueno, pues de una cosa muy actual, ¿no? Que es de geolocalización. Y ahora os explicaré, ahora veremos, para adentrarnos un poco de cómo va esto, que tiene que ver un señor que se llamaba Rudolf Kalman, ¿no? Bueno, pues ahí tenéis mi Twitter para que me sigáis y me engordéis el ego y todo. O sea, venga followers y venga todo, ¿vale? Entonces, a ver. Bueno, ese soy yo. Soy ingeniero en sistemas de software embebido en Albal Ingenieros. Y también soy autor de algunos drones, eh, igual los habéis visto por ahí, el dron Atropos, el Interceptor y todo esto, ¿no? También soy autor del libro Hacking con drones, que por cierto la charla va un poco, toca un tema que toca el libro, así que, pues bueno, pues miel sobre hojuelas, ¿no? Y bueno, ahí están todas mis pegatinas, he estado en todos esos saraos, alguno ya lo conoceréis. Eh, y bueno, eh, por ir entrando ya en materia, pues bueno, todos conocemos ya, bueno, pues el tema este que hay que es el gobierno, ¿no? O sea, el tema de la geolocalización, el tema de eh, cómo nos pueden tracear con los móviles, ¿no? O sea, este tema está muy de moda. Y bueno, pues ahora últimamente más que nunca, ¿no? Porque, claro, decían que si el gobierno podrá geolocalizarnos a través de los móviles, qué clase de geolocalización es. Bueno, ahí lo tenéis, algunas noticias, que no toda la localización es igual, ¿vale? O sea, hay muchos métodos de geolocalización eh, que parten de fuentes muy diferentes y muy heterogéneas y también, pues claro, requieren de diferentes tipos de tecnologías. ¿Qué fuentes de datos son con las que podemos empezar a jugar? Bueno, pues primero tenemos la más típica, ¿no? O sea, lo primero sería tema de GPS, de GLONASS, todo lo que lleva pues geolocalización pues a base de satélites, ¿vale? También nos pueden tracear a través de la Wi-Fi. No a través de nuestra Wi-Fi, sino que sería más bien, bueno, pues lo que hace Google, básicamente. Google se pasea con sus coches, va asociando SSIDs y nombres de red y MACs, ¿vale? De los puntos de acceso. Y bueno, pues ahí tenemos pues una forma de tracear, ¿no? O sea, el coche va paseándose por la calle con un sniffer wifi y entonces dice, bueno, pues estas wifi son las que las asocio yo a unas coordenadas GPS concretas. Si tú tienes un punto de acceso con el nombre mi casa y la MAC concreta, pues en cuanto pasa el coche de Google, pues ya han localizado tu punto de acceso a una localización concreta. Luego, ¿qué pasa? Que cuando pasas con tu móvil va escuchando wifi y entonces lo que hace es pues saber qué puntos de acceso tienes disponibles dentro del alcance. Entonces, eso a través del móvil pues eh, puede, digamos, el tracear, o sea, una vez que yo ya estoy leyendo todos los puntos de acceso, yo ya sé dónde estoy, ¿vale? Porque ya Google sabe dónde están los puntos de acceso a su vez.
Eh, Otra forma de geolocalizar, pues bueno, las antenas de telefonía. Esto se hace por trilateración, ¿vale? Luego, ahora lo explicaremos un poco. Luego también sensores inerciales, también nos dan datos no de geolocalización, sino de movimiento, que es lo que ahora vamos a mirar. Y luego, en temas de vehículos, por ejemplo, también es útil la información extraída del vehículo, y ahora veremos por qué. ¿Vale? Entonces, por centrarnos un poco a modo de introducción, lo que es la navegación por satélite, pues bueno, tendríamos una constelación de satélites en el espacio que envían una señal hacia la Tierra, hacia una parte concreta de la Tierra. Eh, Estos satélites pues se están moviendo, ¿vale? Entonces tiene que haber un número suficiente de satélites repartidos por todo el globo como para que siempre te toque pues un mínimo, ¿no? Para geolocalizarte. ¿Cómo funcionaría a grosso modo pues este tema de los GPS? Bueno, pues hay una serie de satélites que están emitiendo lo que sería la hora, ¿vale? Sería la hora actual hacia la Tierra. Nada, no tiene mayor historia. ¿Qué pasa con nosotros que estamos en la Tierra, ¿no? Y con el móvil? ¿Cómo sabemos posicionarnos? Bueno, pues sería a través de la diferencia que habría entre la hora recibida por cada satélite. Si todos los satélites nos dan la misma hora, lo que pasa es que no todos están a la misma distancia en cada momento. Entonces así podríamos, podríamos averiguar o deducir, sabiendo a qué distancia está cada satélite, por el tiempo que ha tardado en llegar la señal, de la hora en concreto, pues esa pequeña diferencia en el tiempo, porque claro, no te mandan la hora pues son las 3:15, ¿sabes? No, o sea, te envían una hora muchísimo más precisa en cuanto a finura, ¿no? Entonces, pues bueno, basado en esas pequeñísimas diferencias, pues podemos saber nuestra geolocalización. Claro, en este sistema, pues puede tardar bastante en deducir nuestra geolocalización, ¿vale? Tema de Wi-Fi. Wi-Fi y en esto se basa también el tema de las antenas de telefonía. Aquí estarían englobados los dos sistemas. Eh, bueno, básicamente esto se basa en que yo tengo varios puntos de acceso o varias antenas. Aquí daría un poco lo mismo. Entonces, pues por cada punto de acceso emite pues, a una potencia determinada y se supone que, bueno, más las antenas que los puntos de acceso, porque claro, están entre edificios, pues se supone que emiten en forma de círculo, ¿no? O sea, repartido en todas direcciones. Entonces, cuanta mayor potencia estoy recibiendo, supuestamente estoy recibiendo, pues ya sé si estoy más cerca o más lejos de ese punto de acceso. Si yo tengo 3 puntos de acceso conocidos, ¿vale? O sea, que estoy viendo y sé exactamente dónde se encuentran esos puntos de acceso, yo podría estimar cuál es mi localización, pero dentro de esos 3 puntos de acceso, ¿vale? Si luego yo ya sé dónde están ubicados exactamente en la Tierra, ¿vale? Pues podría saber mi ubicación, ¿vale? Eh, Temas de sensores inerciales. Los sensores inerciales los tienen, pues, ahora mismo todos los móviles, pues para detectar movimiento, por si agitas el móvil, tal.
también sirven pues para tipo podómetros, ¿vale? Cuántos pasos has dado al día, etcétera, ¿no? Luego también están las pulseritas, que también llevan sensores inerciales. También te detectan los pasos, también te detectan mm, pues cualquier tipo de movimiento relativo a tu cuerpo. ¿Qué pasa con esto? Pues básicamente es que esto también puede ir embarcado pues en todo tipo de vehículos, en drones, en coches, en barcos, en aviones, en lo que quieras, ¿vale? Entonces, concretamente en drones, ¿vale? Porque si no, no vuelan, ¿vale? Entonces, ¿qué datos nos puede dar este sistema? Este sistema no nos permite geolocalizarnos, pero sí nos permite eh, observar pues, movimientos mucho más finos, ¿vale? Que si tú estás moviéndote por la calle y hasta que se da cuenta el GPS que tú te has movido, igual tienes que dar varios pasos. Lo que pasa es que este sistema te permite saber cuántos pasos has dado concretamente, ¿vale? Entre otras muchas cosas. Entonces, bueno, pues hay entre la mezcla de esos tres sensores se formaría pues lo que sería una unidad de medición inercial. Eh, Hace falta una combinación de los tres para saber cómo te estás moviendo en el espacio tridimensional, ¿vale? Si estás rotando, si estás avanzando, si estás retrocediendo, si te estás yendo para un lado o para otro, básicamente. El giroscopio sería un sensor que mide el giro, digamos, la velocidad angular. El acelerómetro sería una forma de medir las fuerzas, las aceleraciones, las fuerzas G, ¿vale? Y luego el magnetómetro sería pues como una brújula en tres dimensiones. ¿Vale? En vez de saber el rumbo, ¿no? El norte, dónde está el norte, pues esto nos permitiría saber orientarnos en el espacio 3D a través de pues del magnetismo. Combinados los tres, pues podemos tener un- una, una idea del movimiento muy precisa, ¿no? Pero el movimiento subjetivo. Y luego una cosa muy interesante aquí que, pues bueno, si vamos en coche, ¿por qué no aprovechar los datos que nos puede dar el propio coche de su propio movimiento? eh, Porque es un movimiento conocido, ¿vale? Tú vas conduciendo y el coche sabe a qué velocidad vas, por ejemplo. También sabe si tú estás girando las ruedas hacia qué lado y hacia otro. También sabes, bueno, pues si tú lo combinas con una unidad de medición inercial, también sabes la fuerza, digamos, si estás girando una curva demasiado rápido, demasiado lento, ¿vale? También puedes conocer eso si está en el centro del vehículo, ¿vale? Ese tipo de cosas. O si directamente estás derrapando, ¿vale? También, bueno, pues todo este tipo de cosas pues también van un poco al hilo de sistemas, ¿no? Como de sistemas de estabilización, sistemas de freno asistido, ¿no? Como el ABS y todo esto. ¿Vale? Entonces, aquí ya tenemos pues un montón de datos, ¿no? Tenemos un montón de fuentes abiertas, ¿no? Esto es un poco el OSINT del movimiento y de la geolocalización. Entonces, digamos que tenemos un montón de fuentes abiertas y decimos, bueno, claro, cada vez que alguien te explica el tema de cómo se geolocaliza, cómo se tracea a gente y si va en coche dice, sí, bueno, pues estos datos se juntan, ¿vale? Se combinan y ya, pues con eso ya sabes dónde está. Y entonces, claro, viene cuando dice, bueno, pero se combinan ¿cómo? Con magia, con cuidado. Entonces aquí es donde viene un poco el leitmotiv de esta charla. Eh, ¿Cómo fusionar? ¿Cómo sería una fusión de datos? ¿Vale? ¿Qué tenemos? Tenemos diferentes sensores, ¿vale? Tenemos diferentes
lo que se denominaría marcos de referencia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues ya lo hemos intuido un poco. Unos nos dan la posición absoluta sobre la Tierra, ¿vale? Que sería todo tipo de posicionamiento por GPS, etcétera. La Wi-Fi, si conocemos dónde está cada punto de acceso Wi-Fi, ¿vale? Y luego tenemos la posición relativa, ¿vale? Que sería pues el tema de sensores inerciales, las ruedas del coche y todo este tipo de cosas. En caso de aviones sería pues el tubo de pues la velocidad del viento, o sea, qué velocidad relativa tengo yo con respecto a la Tierra, que eso se hace con una cosa que se llama tubo de Pitot, ¿vale? Que mide por la diferencia de presión entre lo que le entra por el tubo, ¿no? Y la presión ambiente. Ya puedes saber la velocidad, ¿vale? Eso sería un dato adicional. ¿Qué problemas tenemos aquí con todo este tipo de fuentes de datos? Bueno, pues tenemos dos principales problemas, que serían diferentes velocidades de actualización, es decir, yo refresco datos a una velocidad en concreto, pero claro, cada sistema me puede actualizar los datos de una manera diferente, ¿vale? Y luego diferentes precisiones. Claro, obviamente no es lo mismo una precisión del GPS que me puede dar una precisión concreta según el tipo de sensor, cuántos satélites tenga a la vista. Y, por ejemplo, puedo estar en una calle llena de wifis conocidas y, como la calle está muy encajonada, tener muy poco GPS, ¿vale? Entonces, todo eso hace falta combinarlo y tenerlo en cuenta a la hora de fusionar todos estos datos, ¿vale? Entonces, eh, para centrarnos un poco, voy a hacer una analogía con el cuerpo humano, porque esto tiene mucho que ver también quiero decir, esto de forma intuitiva, pues ya lo hace nuestro cerebro, a no ser que ya te hayas ido de fiesta en casa, obviamente, ahora mismo, y pues ya vayas un poco perjudicado, ¿vale? Entonces, aquí lo que tenemos, el cerebro, digamos, que hace una fusión de datos, pues muy parecida a lo que sería una fusión, un filtrado de datos, ¿no? Entonces, por un lado tenemos el sistema del equilibrio, que sería, pues, ¿vale? Lo que sería en el oído tenemos, pues bueno, el sentido del equilibrio. ¿Qué sería la analogía más, digamos, más aproximada a lo que sería el sentido del equilibrio? Pues un sensor inercial, ¿vale? Magnetómetro no tenemos en el cerebro, lo tienen las palomas. No, nosotros no. Pero sí tenemos pues una especie de mezcla entre lo que sería un giroscopio y un acelerómetro, ¿vale? Eh, por un lado tenemos eso y luego también tenemos otros datos externos, que es la vista, ¿vale? Cuando ya fallan todos, el único que nos queda es el tacto del suelo cuando nos hemos pegado un piñazo contra el suelo, ¿vale? Entonces, digamos que el cerebro hace una fusión de todos esos datos que le entran y digamos que en el sentido del equilibrio tiene la percepción subjetiva de dónde estoy, de en qué posición estoy, y la vista, digamos que anula, digamos, va centrándose, va orientándose sobre la posición absoluta de lo que le rodea, ¿vale? Es el típico juego de vendarte los ojos y darte 4 vueltas y luego no saber dónde estás, es porque solo has tenido en cuenta, digamos, el sentido de la orientación del sistema vestibular, ¿no? Entonces necesitas un dato externo que te dé otro tipo de datos que te permita centrarte en el que sería la vista, en este caso. Y ahora quiero que os fijéis, digo, ¿os habéis fijado alguna vez qué leches cuando estáis en Google Maps? ¿Qué leches son? Claro, porque tú dices,
vale, yo estoy aquí, pero es que aquí tengo varios datos, ¿no? Por un lado tengo el puntito azul, que sería la flecha número 1, ¿vale? Ahí se supone que es donde estoy. Luego tenemos un círculo más amplio, a veces más grande, otras veces más pequeño, que sería lo que aquí he pintado como la flecha verde número 2. Y luego tenemos un tercer dato, que es hacia dónde estoy mirando yo, que sería la número 3, la azul. ¿Vale? Entonces tenemos aquí tres cosas clave. Por un lado, ¿dónde cree el sistema? ¿Vale? ¿Dónde cree el Google Maps que cree que estoy? La segunda sería, dice, bueno, tú estás ahí, pero podrías estar en cualquier otro punto dentro del círculo grande. ¿Vale? Entonces eso sería el error, digamos la fiabilidad de esa medida. Y luego el número 3 básicamente sería el dato que nos da el magnetómetro, sería una brújula, básicamente. Entonces yo quiero que os fijéis en la flechita número 1 y número 2 sobre todo, porque nos va a dar las claves de lo que os voy a explicar a continuación, ¿vale? Por un lado tenemos nuestra posición, ¿vale? Y luego tenemos un radio de incertidumbre, ¿vale? Entonces, quedad con esa copla porque ahora os voy a explicar lo más someramente posible y lo más sin dolor posible lo que es lo que se llama el filtro de Kalman. Por si no lo habíais oído nunca y entráis en la Wikipedia, yo aquí lo tengo, no lo he puesto en las diapositivas porque, o sea, de entrada lo que pone en la Wikipedia es un poco infumable, ¿vale? Porque te dice, el filtro de Kalman es un algoritmo desarrollado por Rudolf Kalman en 1960 que sirve para poder identificar el estado oculto no medible de un sistema dinámico lineal, al igual que el observador Lumberg, pero sirve... Bueno, bien, sobre todo a estas horas, fino y con fundamento. Pero bueno, podéis ir mirándolo ya y ya me vais comentando, ¿vale? Un poquito trasca. Entonces, por ir explicando un poquito de dónde viene toda esta mierda, ¿vale? El filtro de Kalman viene de lo que es el programa Apolo a las naves a la Luna. Entonces, en el año 60, pues estaban diseñando un poco lo que sería el futuro el futuro programa Apolo en este sentido. Que sería, pues eso, ¿cómo leches vamos a la Luna antes que los rusos? Bueno, entonces aquí lo que haría falta básicamente sería que la nave pues pudiera llegar a la Luna, ¿vale? Llámame loco. Entonces, dice, sí, vale, ¿y cómo me oriento yo en el espacio donde no hay GPS? No hay GPS, no hay nada, solamente tengo el espacio que tiene, pues eso, pues mucho espacio, ¿vale? Y luego tengo estrellas que, por fortuna, pues no se mueven, o al menos no se mueven en el tiempo que tarda la nave en llegar a la Luna y volver, ¿vale? Entonces se pueden asumir que son estáticas y ahí se quedan y ya está. Entonces, ¿qué se inventó este tío, el Rudolf Kalman, que era un matemático húngaro? Pues lo que propuso fue que, claro, la nave tiene sensores inerciales, ¿vale? La nave sabe cómo se está moviendo, pues como quien tiene el sentido del oído, ¿vale? El sentido del equilibrio. Si va para arriba, o va para abajo, va para la izquierda o para la derecha. Ya está, no sabe más cosas. Y si va acelerando o decelerando. La nave no sabe más cosas. ¿Qué puedes hacer aquí? ¿Cómo se orienta la nave? ¿Cómo le metes tú al ordenador dónde está realmente? Bueno, pues estos tíos inventaron una forma que es, pues bueno, los astronautas, pues aparte de comer, ¿no? Y cagar, pues lo que hacían era, pues básicamente, servían de operadores de la nave. Y una de las tareas que tenían que hacer era, pues de vez en cuando, mirar las estrellas y decir, ah, pues por ahí está la estrella tal. Vale, pues... y se lo digo al ordenador, ¿vale?
a través de unas correcciones, van tecleando en esa interface que no es de JavaScript precisamente, pues ese tipo de datos. Lo iban introduciendo de vez en cuando y dicen, bueno, pues tú tienes que hacer una corrección un poquito hacia allá, ¿vale? Entonces el ordenador ya, sabiendo dónde estaba la estrella, la que sea, combinando sus propios movimientos, porque ya sabían, pues, pues como os he dicho, si subía o bajaba o lo que sea. Todo eso lo fusionaban y ya pues podían corregir la trayectoria hasta alcanzar la Luna. Que por cierto, no es apuntar la nave hacia donde ves la Luna y tirar recto, ¿vale? No, no, porque la Luna también se va moviendo. Entonces, lo que tenían que hacer era cazarla al vuelo, digamos. O sea, tenían que volar hacia donde ellos calculaban que estaría la Luna dentro de 2 días y entonces ya cazarla al vuelo. Bueno, y esto se inventó eso, pues en el año 60, ¿vale? No, no tiene mayor historia. Entonces, lo primero que vamos a mirar, yo creo que quiero que os fijéis en esta, digamos, foto curiosa, que, pues bueno, estaba buscando fotos con coches y, pues, como a mí me van más los trenes, pues no soy muy experto buscando coches, ¿vale? Entonces, ahí tenemos una foto de unos, pues la típica foto, ¿no? De que me sube el azúcar sobre, pues bueno, pues una pareja con el coche y en una carretera idílica donde no hay camiones ni coches adelantándote por raya continua. Eh, yo os quiero que os planteéis una cosa. Lo primero que hay que hacer para fusionar datos es hacerse una idea de cómo es mi sistema. Quiero decir, ¿qué se refiere a esto? Dice, bueno, pues yo en qué voy a implementar mi solución para estimar una posición. Bueno, pues lo primero que tengo que hacer es decir, voy en coche, voy en moto, voy en avión, voy en dron, voy en, no sé, voy en nave espacial, ¿vale? Entonces, ¿en qué voy a ir? Lo primero, ¿cuáles son las características de cómo voy? ¿Vale? Si voy andando, si voy en coche. Si voy en coche, ¿qué clase de coche es? ¿Qué aceleración puede tener máxima? ¿Qué velocidad máxima puede tener? ¿Vale? Y entonces yo ahora quiero que os fijéis en los circulitos. Dice, ¿cuál es digamos que estos tíos van a 70 por hora, por aquí. ¿Cuál es el próximo estado dentro de medio segundo? ¿Dónde creéis que puede estar el coche dentro de medio segundo? ¿En el 1, en el 2, en el 3 o en el 4? ¿Vale? No, o sea, no hace falta ser muy avispado para... Además lo he pintado en verde, por si había algún despistado. ¿Vale? Entonces, digamos que es un poco dónde puede estar el coche en el siguiente instante. ¿Vale? Y llama instante a un tiempo, a una cantidad de tiempo determinada y fija. ¿Vale? Entonces, que puede pegar un volantazo y girar un poco, cambiarse al carril contrario, vale, todas esas cosas pueden hacer. Claro, aquí debemos descartar los imposibles. Quiero decir, si tú vas a 70 por hora, el siguiente estado no puede ser el 2, porque estás detrás. Es decir, es imposible, a no ser que venga Iron Man y le pegue un puñetazo al coche, no es posible. El 4 tampoco, porque tampoco vamos a 300 por hora. ¿Vale? Y tampoco, el coche tampoco podría ir a 300 por hora, así que ese descartado. Y el 3, pues bueno, el 3 incluso se podría llegar a plantear, pero ¿qué más nos da? ¿Vale? Plantearnos el estado número 3 en una estimación de posición. Si estamos en el 3, lo que menos nos importa sería la posición donde estamos, porque estamos en el zopetero, ¿vale? Entonces no tiene mayor historia. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el filtro de Kalman? Pues lo que va a hacer el filtro de Kalman básicamente es tener en cuenta dos cosas principales. El modelo, o sea, qué puede hacer donde nosotros vamos, predecir cuál será el siguiente paso, ¿no? O
según las trazas, ¿no? Según la trayectoria que llevemos, qué será lo siguiente más probable. Luego, una vez que ya lo hemos estimado, según nuestras características técnicas, digamos, nuestras capacidades físicas, luego tenemos que hacer una medición en base a los datos que tenemos, ¿vale? Pues los podemos sacar del GPS, de la medición inercial, de las ruedas, de lo que sea. Y luego, en base a esas dos cosas, hacemos una corrección, hacemos una mezcla, ¿vale? Y entonces, en base a esa corrección, estimamos el estado siguiente, ¿vale? Entonces, el estado siguiente se basa en esas dos cosas. Y luego, pues, vuelta a empezar. Es totalmente cíclico y en tiempo real, digamos, pum, 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 pum. Y cuanto más rápido, pues, más datos tendremos por segundo, digamos. Entonces, esto es un poco una primera, ¿no? Una primera toma de contacto de lo que sería el filtro de Kalman. Tampoco voy a meterme en todas las ecuaciones a saco porque tampoco ni nos da tiempo ni es el plan, porque si no sería un poco infumable. Pero vamos a ver, básicamente, si os queréis meter en este tema y queréis hacer fusión de datos con código, ¿no? Lo que primero tenemos que hacer es definir cómo definimos nuestro estado, ¿vale? Ahí tenemos en la diapositiva que os estoy enseñando, sería dónde estoy en mi posición inicial, digamos que, por ejemplo, voy en coche y sería pues el punto, ¿vale? Sería el punto ahí inicial y luego que hay una campana que ahora explicaré lo que es. Lo primero que tenemos que definir el estado inicial, que son X e Y, que básicamente es donde me encuentro en el espacio bidimensional. Luego X e Y con el puntito, que sería a qué velocidad voy, básicamente. Y luego el vector de medidas, que sería pues, los datos que me vienen, pues, por ejemplo, me vendrían del GPS. Ya aquí lo hablo por simplificar, pueden venir de muchas más fuentes, como os he dicho antes, pero por no liarnos con un montón de variables, pues aquí lo simplifico simplemente pues, para que me vienen de una sola fuente. Entonces, ¿qué hacemos? Pues partiendo de nuestro estado inicial, lo que hacemos es predecir el estado siguiente. Después medir qué me viene de fuera, ¿no? ¿Qué datos me vienen de fuera? Hacer un popurrí con esas dos cosas y luego vuelta a empezar, ¿vale? Entonces, ahí tenemos, ese es el estado inicial, y luego defino, en eso de la matriz, hay una matriz ahí, que sería básicamente la incertidumbre inicial con la que yo cuento, ¿vale? Esto sería, técnicamente es la covarianza entre los elementos del estado. Porque, claro, aquí, esta es una matriz entre xy, puntito x, puntito y xy, puntito x, puntito y, ¿vale? Sería la relación entre cada una de ellas, entre ellas mismas y con las demás, ¿vale? Entonces, tenemos dos cosas aquí principalmente. Sería el puntito, el que hemos visto antes, ¿os acordáis, no? En el Google Maps. El puntito central sería mi estado, sería el X. Y luego tengo un circulito más grande, que sería la P. Claro, eso es realmente la incertidumbre con la que yo cuento. Dice, yo puedo estar ahí, pero dentro de mi estimación podría estar, ¿no?, en cualquier sitio dentro de este círculo más grande. Pero bueno, mi apuesta es que estoy aquí, ¿vale? Entonces, a ver, ¿me he pasado? Sí, espera, me he pasado. Vale, entonces, después de eso tengo la predicción, tengo que estimar el siguiente estado, ¿dónde puedo estar? Entonces, según mi modelo, yo voy a tantos kilómetros por hora, yo tengo una aceleración la que sea, digamos que yo sé que voy recto, ¿vale? Entonces mi estado más probable siguiente sería el que veis ahí, el de X1, F, tal, 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 ¿vale? Entonces sería mi apuesta sobre dónde voy a estar. Y
una incertidumbre de esa apuesta, digamos. Entonces, esto viene definido, pues eso, pues por una distribución gaussiana, una distribución de lo que sería lo más probable es que esté ahí en el centro, pero también es probable que esté un poquito, o sea, en algún sitio de alrededor. ¿Vale? Eso viene definido por esas matrices, ¿vale? La Q sería la varianza del error en la predicción, ¿vale? Sería el error, o sea, sería digamos, la incertidumbre de la predicción. A ver, ¿qué me va esto? Vale, y luego digo, vale, pues ahora hago la predicción en base a cómo me estoy moviendo, ¿vale? Y para eso uso la matriz F, por si queréis mirarlo luego en la Wikipedia donde sea. La F sería matriz de predicción de estado, ¿vale? Entonces yo hago unas predicciones, veis que ahí las predicciones son en línea recta, diciendo, bueno, pues yo con el rumbo que llevo, pues este sería mi apuesta, ¿no? Y cada vez que me voy hacia adelante en el tiempo, la predicción sería más general, más grande, ¿no? Con más incertidumbre. Lo que pasa es que, bueno, luego yo puedo tener pequeñas variaciones, me puedo ir desviando del rumbo conforme voy actualizando. Por eso el Kalman, digamos que se actualiza constantemente. Entonces, yo hago la predicción, ¿vale? Ahí está la predicción. Y luego hago la medición, ¿vale? Entonces, entre la predicción y la medición, tengo un punto central entre las dos. No es central, porque en realidad este punto tiene que ver más con la fiabilidad. Cuanto más fiable sea la medición, más pequeña es la campanita, ¿vale? Entonces, cuanto más grande es la campanita, peor para esa estimación. Entonces, cuanto más pequeña es la campanita, más se acercará la estimación final hacia ese puntito que tiene la campanita más pequeña. Y más lejos estará de la grande, ¿vale? Básicamente es eso. Entonces, aquí hago la medición con los datos reales que tengo yo pues, del GPS, de la medición inercial y todo este tema. Aquí hay la matriz, digamos, aquí hay otra matriz que es la que me hace convertir, digamos, las magnitudes de lo que es pues la medición inicial, o sea, la medición de los sensores a lo que es el espacio de estado, ¿vale? Y luego, pues bueno, sería básicamente ir repitiéndolo continuamente, ¿vale? Y entonces, de esas dos, de la medición y de la predicción, me sale otra, que es el estado inicial siguiente sobre el que vuelvo a empezar otra vez, ¿vale? Entonces, voy jugando cada vez con esos tres puntos. Entonces, el punto azul más oscuro sería la medición final de cada uno de los estados que va produciéndose a lo largo del tiempo. Entonces, claro, yo como colofón final, bueno, esto sería lo que sería la función de datos entre una medición inercial y el GPS, por ejemplo. KF es el Kalman Filter. Entonces ahí veríamos cómo lo mezcla, ¿no? Y luego, por último, yo quería, pues bueno, claro, hay dos cosas muy curiosas en este tema, que son pues dos noticias relacionadas con sondas espaciales, ¿no? Dice, bueno, pues la sonda de ExoMars se estrelló porque pensó que ya había aterrizado. Claro, cuando ya hemos visto este tipo de filtros, que, pues bueno, estoy totalmente seguro y saben muchísimo mejor que yo cómo funciona el filtro de Kalman. Por eso a mí me chocan estas noticias, pero digo, algo debe fallar aquí. Algún dato se le está escapando o al periodista o a quien haya redactado la noticia, o es que no se explica muy bien cómo tú puedes llegar a este estado de, por ejemplo, esta sonda de la ExoMars, la lanzaron a Marte y hubo un simple instante en el que los sensores dijeron que había aterrizado. Claro, un filtro de Kalman
en principio te puede salvar, entre comillas, de ese tipo de cagadas, porque tu modelo, si tú vas a 500 por hora o a 1000 por hora, en el siguiente instante no puedes estar, no puedes haber aterrizado. O sea, es que es imposible. ¿Vale? Entonces, si tú has modelado eso de la forma correcta, pues es harto improbable que tú llegues a esa conclusión inmediatamente. ¿Vale? Porque si vas a 500 por hora, al siguiente estado has aterrizado, eso o no tiene sentido, o si tiene sentido es que la sonda está hecha mierda. ¿Vale? Entonces, ninguna de las dos cosas importa, ¿vale? Para modelar el algoritmo. Luego lo del MCAS también. Vamos a ver, si tú estás midiendo cuál es el ángulo de ataque, el avión está recibiendo un montón de datos, pero solo te estás fijando en uno solo, para mover los timones. O al menos eso es lo que dice la noticia. ¿Vale? Entonces, las explicaciones que nos dan públicas sobre cómo funciona este sistema, o son demasiado simplistas, o aquí hay algo que no, o sea, que falla. Porque si el avión va en picado y el sistema no se desconecta, me pongo el meme del Office, ¿sabes? De Office. Entonces, yo lo dejo ahí, ¿vale? Entonces, pues bueno, básicamente yo espero haberos dado un poco de luz de cómo funcionan este tipo de cosas. Y bueno, pues si tenéis alguna pregunta por el chat. Pasamos a turno de preguntas. Bueno, sé que, bueno, pues Si alguien quiere algo decir. el tema da para muchísimo. O sea, esto es un first touch, ¿no? Con este tipo de cosas, porque, vamos, hay tela para cortar de sobra. Yo espero, vamos, es la charla digamos, espero que haya sido la charla que me habría gustado tener a mí cuando me puse a leer de este tipo de cosas. Así que, Te dicen gracias, gracias, sí. genio, gracias. ¿Podrías recomendar algún recurso web o curso relacionado con esto? Eh, bueno, a ver, yo os recomiendo que os miréis el autopilot que es libre, por recomendaros una cosa libre, y hombre, recomendaros comprar mi libro, claro. No, pero básicamente en el autopilot, por ejemplo, lo tenéis muy bien implementado, lo que es la fusión de datos entre el GPS, entre todos los sensores inerciales, todo eso está muy bien abordado y vamos, los drones vuelan que te cagas. Te preguntan, en una investigación forense se pudiera determinar a través de los sensores giroscopio y acelerómetro la altura a la que se encuentra una persona o si ha tenido una caída brusca. Sí, sí, mira, ahora lo estoy leyendo. Sí, sí, porque, bueno, si los movimientos quedan registrados en alguna parte de la memoria, tú puedes detectar, ya te están diciendo la fuerza G a la que se ha sometido el móvil. Por ejemplo, eso ocurre mucho en los coches ahora mismo, que llevan un acelerómetro y si detectan una fuerza G que supera un umbral, salta la alarma digamos, de emergencia, porque te has pegado un piñazo. Entonces, llaman a emergencias en base a esos datos. Y luego otra cosa que muy útil es en este tipo de cosas, me he dejado de especificar, y es que por eso funcionan en teoría mejor los GPS de los coches que los del móvil. Cuando tú vas en coche, tú te metes en un túnel y el móvil deja de funcionar. Pero el coche sigue teniendo los datos de las ruedas. ¿Vale? Entonces, digamos que es una navegación basada en datos parciales que sigue teniendo. ¿Vale? Entonces es mucho más preciso en ese sentido. La última ya pregunta, ¿cómo influyen los campos magnéticos externos en los magnetómetros? ¿Afectan la geolocalización? Sí, por eso hacen falta dos tipos de calibración. Hace falta la calibración, digamos, mira, busca hard iron calibration, ¿vale? And soft. Tienes la hard y la soft, que son los campos magnéticos, digamos, variables,
y luego los metales. Y eso sí, claro, le afecta bastante y hay que estar calibrando el sensor y anulando, digamos, los errores que acumula. Eso es una de las partes más también que tiene tela y que igual explico yo alguna vez, que también está en el libro.